Hola compañeros, el día de hoy, Dolcey Brochero, Valentina Sotomayor y mi persona, María Alejandra Martínez, les venimos a exponer sobre el realismo en Colombia. Asignatura Lengua Castellana, licenciada Mayfer Ariza, Institución Educativa Distrital Pestalozzi. ¿Qué es el realismo en Colombia? El realismo es un movimiento literario en el que predomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adorno, exageración, matices y sin estalizar los hechos. Los autores reemplazaron el romanticismo por el realismo, ya que les permitía plasmar en sus obras sus opiniones personales respecto a un tema. Todo lo contrario al romanticismo, quien lo pretendía que fuera narrado un mundo ideal y romántico. El realismo en Colombia surgió por factores como las guerras, actos atroces, corrupciones, marginación social como ocurrió el Bogotazo. Fuertes protestas hechas por los ciudadanos el 9 de abril de 1948, gracias al asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Pero fue hasta 1880 que el realismo se comenzaría a manifestar en Colombia cuando se organizan las repúblicas, se dan las guerras civiles de fin de siglos y la superación de Panamá. Características del realismo. El realismo se caracteriza por 1. Compromiso social y político. Esta característica es de las más importantes porque fue un movimiento que estuvo comprometido con la reforma sociopolítica de los países y los realistas se basaban en la realidad para denunciar diferentes situaciones e injusticias que se veían en las ciudades. 2. Imitación de la realidad. Se pone la realidad en primer plano y los artistas tienen como objetivo crear obras literarias que fueran un fiel reflejo de la realidad. Por ello, el autor se convierte en un investigador y todo lo que capta lo transmite en sus obras. 3. Lenguaje coloquial. Puesto a que los autores realistas querían imitar la realidad, el lenguaje que usaban en los textos literarios era un reflejo de la realidad lingüística del país. Por ello, la presencia del lenguaje popular, refranes o dichos están muy presentes en estas novelas. 4. El hombre vuelve a ser el centro de atención. Con el realismo se recupera la visión en la que el hombre era el centro principal de la discusión y análisis, ya que antes abundaban los temas mitológicos, poesía y emociones, pero con el realismo se analiza y se estudia al hombre y su realidad. Quinta, eliminación del sentimentalismo. Uno de los grandes cambios que supuso la literatura realista es que se procuró crear una narración objetiva y descriptiva. Lo que importa no es cómo el autor vive la realidad, sino describir de forma fiel la realidad, que no incluyan sentimientos y por eso tienden a ser textos descriptivos, objetivos y narrativos. Tipos de realismo. Los tipos de realismo que se llevan en Colombia son: realismo costumbrista. Se constituye de la idea de mostrar las costumbres de diferentes regiones de Colombia. Esta se caracteriza por la búsqueda de un prototipo colombiano, como es la descripción de la vegetación típica en unidad con el paisaje y la reproducción literal del habla y los dichos populares. Realismo telúrico o de la tierra. Se centra en la explotación de las comunidades indígenas, retrata objetivamente sus costumbres y dialectos en su contexto natural y describe el choque que el paisaje y las comunidades. Realismo social. Este surge con la llegada de la modernización e industrialización a Colombia y la desigualdad social que traen consigo. Denuncia la desigualdad social y a la pobreza. Realismo crítico. Plantea como el tema central el paso de la población rural a las ciudades y los complejos procesos sociales que conlleva esta. Descubre cómo las clases bajas deben sufrir consecuencias de la violencia urbana. Realismo mágico. Este realismo se centra en denuncia explícita y se refugió en la ficción para denunciar los grandes eventos históricos del país. Tomó elementos de muchos fantásticos y los enlazó con hechos históricos. Géneros del realismo. Los géneros literarios en los que se desarrolla el realismo son: narrativo. En este género debemos destacar la novela como el más cultivado y el favorito de los autores. Gracias a que la extensión puede ser ilimitada, permitía que el autor se detuviera en los asuntos que creía importantes.
Por tanto, podía relacionar hechos ocurridos en el presente, describir de forma larga y tendida los espacios en los que se desarrolla la acción, analizar la personalidad de cada personaje y mostrar diferentes posiciones ideológicas y políticas, etc. El teatro realista se centraba en lo social. Esta forma teatral buscaba la puesta en escena con un decorado cercano a la realidad presentada, en el cual se trataba mayormente el realismo costumbrista. Temas tratados en el realismo. Se tratan de temas como actualidad. Los realistas ofrecen novelas que están ambientadas en su presente, por tanto los temas que se tratan son mucho más cotidianos y de situaciones que tienen lugar en la sociedad de la época. El hombre, otro de los temas del realismo que tuvieron una gran importancia fue el estudio y comprensión del hombre, comprender el comportamiento de las personas, su personalidad, su miedo, sus defectos, sus virtudes, etc. Condiciones sociales. Otro de los temas fue la denuncia a las estructuras sociales que existían en la sociedad. El realismo, debido a su descripción objetiva de la realidad, demostró la existencia de las fuertes desigualdades entre las personas de una misma ciudad. Por tanto, muchos de los textos de las épocas se centraban en analizar las diferencias entre las clases nobles y las clases medias y los trabajadores, denunciando la gran discriminación y desigualdad. Textos reivindicativos. Muchas de las nobles realistas terminaron teniendo un tono reivindicativo, ya que gracias a estas observaciones directas de la realidad salieron a la luz injusticias y malas praxis que se estaban cometiendo en la sociedad desde hacía muchos años. Autores y obras más representativos del realismo. Los autores y obras más reconocidos según el tipo de realismo son: del realismo costumbrista, la obra más reconocida es En la diestra de Dios Padre, escrita por Tomás Carrasquilla en la ciudad de Medellín, con el editorial El Montañés en el año 1897. Este relato es la adaptación de un cuento medieval europeo en el que el protagonista es un hombre extremadamente generoso llamado Peralta, y que como premio a su honradez y entrega recibe 5 deseos que le conceden Jesús y San Pedro, con los cuales logra burlar a la muerte y al diablo. ¿Quién es Tomás Carrasquilla? Es un narrador colombiano cuya obra es de las más importantes publicadas en el país en la primera mitad del siglo. Por su origen antioqueño y sus múltiples viajes por las localidades mineras, pudo novelar distintos aspectos de la historia, la cultura y la idiosincrasia de su región natal. Algunas de sus novelas más conocidas son Frutos de mi tierra en 1896, En la diestra de Dios Padre 1897, Dimitas Arias en 1897, entre otras. Seguimos con el realismo telúrico. Su obra más representativa es Chambú, escrita por Guillermo Edmundo Chávez García en la ciudad de Medellín, editorial Bedout, en el año 1946. Chambú describe un mundo en el que Ernesto Santa Coloma, personaje principal de la obra, pone en juego su destino en la búsqueda de nuevos horizontes. Emprende así un viaje formidable por las características de que está revestido, que ha de conducirlo al encuentro y descubrimiento del obsesionante pero temible mundo del trópico, del paisaje y de los espacios inmensos. ¿Quién es Guillermo Edmundo Chávez García? Fue un poeta, novelista y jurista colombiano. Se dice que fue un hombre carismático, amable, sencillo, a quien la poesía le nacía del corazón, como aparece el arroyuelo campesino, como nacen los sentimientos más entrañables en el espíritu del hombre. Publicó un poemario, Oro de Lámparas, y una novela, Chambú. Realismo social. Su obra más representativa es La vorágine, escrita por José Eustacio Rivera. En la ciudad de Yopal, editorial Cromos, año 1924. Trata de que Arturo Cova, un poeta de la ciudad pero aventurero y audaz, secuestra a Alicia, una muchacha de familia adinerada y de aceptable condición social. Para escapar de la justicia, se interna con ella en la selva. ¿Quién es José Eustacio Rivera Salas?
Fue un escritor colombiano destacado por su obra poética. Es autor de más de 168 poemas donde expresa su amor y admiración por la naturaleza. En 1922 comenzó a escribir su novela La Vorágine, la cual fue publicada en 1924 en Bogotá, tras 2 años de escritura y 6 meses de revisiones. Publicó también Tierra de Promisión en 1921. Realismo crítico. Su obra más representativa es El Día del Odio, escrita por José Antonio Osorio Lizarazo. En la ciudad de Bogotá, Ediciones López Negri, año 1952. Es una novela que se basa en las vivencias de Tránsito, que era una joven campesina que la llevaron a la ciudad por su madre para que fuera empleada de servicio doméstico. Allí ella termina siendo ofrecida en la plaza pública y contratada por la señora Alicia para que trabajara en su casa sin obtener sueldo. ¿Quién fue José Antonio Osorio Lizarazo? Fue un novelista, cuentista, crítico literario, ensayista, político y periodista colombiano. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor, la cual se vio representada en su novela El Día del Odio, que relata los hechos ocurridos durante el Bogotazo. Otras de sus obras son Hombre sin presente, 1933, El criminal, 1935, La cosecha, 1935, Garabato, 1939, entre otras. Realismo mágico. Su obra más representativa es 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez, en la ciudad de Buenos Aires, editorial Sudamericana, en el año 1967. 100 años de soledad se ha convertido en la novela más emblemática de la cultura latinoamericana. Escrita por Gabriel García Márquez, esta obra se inspiró en lo que es para uno el realismo mágico. Es un exhaustivo trabajo de imaginación. Gabriel García Márquez narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, familia condenada a la soledad en el pueblo ficticio de Macondo. Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura, gracias a su obra 100 años de soledad. Está relacionado con el realismo mágico. Escribió novelas como La hojarasca, 1955, El coronel no tiene quien le escriba, 1961, Crónica de una muerte anunciada, 1981, El amor en tiempos de cólera, 1985, entre muchas más.